Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más del programa de Serapaz en Rompeviento, donde abordamos diferentes temas que tienen que ver con la conflictividad nacional en México y con los diferentes movimientos sociales que están activos en nuestro país. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema de una lucha que lleva más de 9 años, una lucha de campesinos en el estado de Guerrero, y que ha tenido grandes éxitos desde su origen. Para eso nos está acompañando el día de hoy Rodolfo Chávez, que es precisamente un miembro de este movimiento social del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien. Nos acompaña también Silvia Emanueli, del espacio DESC, el espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un espacio que agrupa diferentes organizaciones mexicanas, que más tarde nos explicará ella bien a qué se dedican y cómo fue que intervinieron a lo largo de esta lucha del SECOP. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Y también tenemos el honor de tener con nosotros a Andrea Cherami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quien nos platicará de las implicaciones ambientales y cómo también han aportado en este movimiento que lleva ya muchísimo tiempo y que se ha construido a partir del apoyo de diferentes organizaciones y espacios durante todos estos 9 años. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Para empezar, quisiéramos, Rodolfo, que nos platicaras un poco qué ha sido el SECOP, qué es el SECOP y cómo inició su lucha, por qué empezó esta lucha. Bien, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, el SECOP, nace el 28 de julio de 2003. Nació a partir de una respuesta social, una respuesta de comuneros y de ejidatarios del municipio de Acapulco, el Acapulco rural, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que sin pedir permiso alguno, sin tener autorización alguna, que todavía no las tiene, ni autorización de la Secretaría de Medio Ambiente sobre el cambio de uso del suelo, no lo tenía y no lo tiene todavía. De la Secretaría de la Reforma Agraria no tenía permiso de iniciar ningún proceso expropiatorio y no los tiene todavía. Y sin permiso, desde luego, de las comunidades. No hizo ninguna consulta, no informó a nadie de qué estaba haciendo y empezó a tirar árboles, miles de árboles, a tratar de ampliar caminos para hacer algo. Nadie sabía qué es lo que pretendían hacer y empezó a entrar ya después de un tiempo. Todo lo inició a principios de 2003, desde enero, y ya en mayo, junio, empezó a tirar cercas, a tirar sembradíos de comuneros de las comunidades que estaban cerca del lugar a donde pretendieron hacer la cortina de la presa. Cuando esto sucedió, la gente empezó a organizarse, 3 pueblos inicialmente, ahora son más de 40 pueblos, 3 pueblos empezaron a responder, a organizarse y decir, bueno, qué es lo que está haciendo, y decidieron detenerlos. Y esto implicó una organización de cuando menos los 3 pueblos y algunos ejidos, porque serían una comunidad, los bienes comunales de Cacahuatepec, bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, que tiene 47 pueblos, y 3 ejidos. Y estos empezaron a organizarse y el 28 de julio de 2003, a las 2 de la mañana, bajaron al lugar donde estaban pasando las maquinarias, estaban pasando los ingenieros en camionetas y los trabajadores, y los detuvieron y le dijeron, acá sí nos van a decir qué es lo que están haciendo. Y pues ellos insistieron en que no tenían por qué decirles, dijeron, bueno, entonces no se mueven, nadie se va a mover de aquí, aquí nos dicen qué es lo que están haciendo, qué pretenden hacer y por qué ya nos afectaron, además de afectar los caminos, además de afectar los cerros, que ya estaban tirando cerros, entonces nos dicen por qué están afectándonos a nosotros. Y les dijeron que, pues que se trataba de una presa, y que la presa se llamaría la Presa La Parota, y que era un proyecto federal
y que con el gobierno federal nadie podía hacer nada. Y lo que se le dijo fue, pues será muy proyecto federal, pero la tierra es mía. La tierra es nuestra y nosotros decidimos qué hacer con nuestra tierra y se van y no los queremos volver a ver aquí y ni se acerquen nuevamente, se les detuvo y por favor sacan la maquinaria que ya habían metido porque ya habían hecho hasta socavones para desviar el río y sacan la maquinaria y por favor y no vuelven a hacer y no volverán a entrar y eso sigue hasta la fecha. Hasta la fecha se fue después con el gobernador del estado, que en ese tiempo era René Juárez Cisneros, se llegó con el gobernador y se le dijo al gobernador, queremos que la CFE, que ya vimos que es la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, saquen de nuestras tierras su maquinaria, que ya empezaron a trabajar desde enero y es julio y esto no queremos volver a verlo y el gobernador se vio obligado por la integración de los pueblos, que ya empezaban a integrarse muchos pueblos desde ese momento, y la CFE tuvieron que sacar la maquinaria. Luego eso implicó muchos problemas, porque trataron de volver a entrar, por años, o sea, los primeros años fue que por distintos caminos trataron de volver a entrar, entonces se puso un primer plantón en un lugar que se llama El Fraile, en ese plantón, o sea, un retén en el camino, y se dijo aquí no vuelven a pasar nadie, aquí no pasará ninguna de las maquinarias que ya sacaron, ni ninguno de los ingenieros, ni ninguno de los trabajadores que ya habían contratado para hacerlo, y por favor, se le dijo al gobernador, no queremos volver a esto. El gobernador dijo, permitan que se hagan los estudios, sacaremos la maquinaria, pero permitan que se hagan los estudios, y allí fue otra de las características que tuvo el movimiento, y que lo hemos dicho a otros movimientos, no permitan ni siquiera que hagan estudios. ¿Por qué? Porque al hacer estudios, al meterse, ya no lo sacas. Entonces, esto fue como inició el movimiento, se formó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, y de entonces para acá hemos tenido muchos problemas. Comentaba yo que se volvieron a tratar de ingresar al lugar por otros caminos se pusieron otros plantones, al final se pusieron 6 plantones y se impidió el paso de esa maquinaria para hacer la presa de La Parota. ¿Por qué? Porque después se comprobó que no iba a llevar ningún beneficio a las comunidades, ningún beneficio quizás ni al país, después lo vimos, y no solo eso, sino que las afectaciones serían mucho mayores a cualquier beneficio que podría, según ellos, según el gobierno federal, según la Comisión Federal, que podría implicar el hacer una presa, una gigantesca presa. Además la presa el proyecto es un proyecto grandísimo, es un megaproyecto de inversión que implica tapar, o sea, inundar 17.300 hectáreas, afectar a 5 municipios, afectar a 47 comunidades, serían desplazados y serían afectados directos 25.000 comuneros y ejidatarios, y también serían afectados quienes viven río abajo, que serían 100.000 campesinos más, o sea, 100.000 afectados por la presa de La Parota. Eso, lo que dijimos es, no lo vamos a permitir, y hasta el momento no lo hemos permitido. A lo largo de esta lucha han tenido diferentes momentos importantes, diferentes éxitos. Ha sido un movimiento que hasta el día de hoy no ha permitido que la presa se construya. ¿Cuáles piensas que son los momentos principales que ha tenido esta lucha? ¿Cuáles son los grandes periodos que se han vivido a lo largo de este proceso que lleva más de 9 años y que este domingo tiene su 9º aniversario? Bien, en primer lugar es el haber comprobado que la organización y la unidad de los pueblos es lo más importante para un movimiento de resistencia en contra de los megaproyectos y en contra de cualquiera de las afectaciones que busquen hacer o los gobiernos, como aquí en México, o las empresas transnacionales, como en muchos otros países. Aquí también, o sea, la minería se enfrenta a empresas transnacionales directamente. En el caso de La Parota, en el caso de las hidroeléctricas, es el mismo gobierno, pero es casi diríamos prestanombres, porque realmente los que están atrás serían las empresas transnacionales, desde los bancos, porque la Comisión Federal de Electricidad no tiene
los 1.200 millones de dólares que están programados para el proyecto, y lo primero que haría es pedir préstamos a través de PIDREGAS, y los bancos internacionales serían los primeros beneficiados, no el gobierno, ni el país, ni menos las comunidades, ¿no? Segundo, las empresas constructoras, porque las empresas constructoras también son empresas extranjeras. Y la siguiente, aunque por allá ICA también se autopropone para estar allí, pero de alguna manera manejado siempre por las empresas que son las grandes constructoras de las presas a nivel internacional. Y otro es la maquinaria no es precisamente maquinaria mexicana. Y la siguiente es la venta de la energía. La venta de la energía va posterior, cuando hacen, que es lo que está sucediendo en México. ¿Qué están haciendo en México? ¿Qué está haciendo la Comisión Federal de Electricidad? Está entregando a las empresas extranjeras privadas la generación de energía, y esa es una de las visiones que podríamos pensar que tuviera el proyecto, ¿no? Y los grandes momentos pues han sido las luchas que hemos ganado directamente cuando ellos intentaron hacer las asambleas, o sea, cuando ellos vieron que tenían que informar y que tenían que consultar, dijeron, bueno, pues entonces haremos nuestra consulta a nuestro modo. ¿Y cuál es la consulta a su modo? Utilizar el mecanismo que ellos tienen súper perfeccionado. ¿Y cuáles son? Las asambleas agrarias. Pero más tarde me gustaría mucho que pudieras platicarnos más sobre estas asambleas y cómo ha sido este mecanismo que se ha utilizado desde el gobierno para tratar de truquear o hacer trampa en estas asambleas. Pero antes de regresar con esta parte que nos va a explicar Rodolfo, queremos preguntarle a Andrea que nos explique un poco cuáles son las razones ambientales, cuáles son las razones por las cuales esta presa no tiene viabilidad, además de todos los grandes daños que se han comentado que va a tener hacia la población. Esto lo podremos hacer después del corte, tendremos una pequeña pausa comercial. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias. Porque los violentos han hablado demasiado, o sea, porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios, y porque las víctimas tienen que hablar, ¿no? Son las primeras que tendrían que hablar de qué está pasando.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa de Serapaz en Rompeviento TV, donde estamos platicando sobre el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, y donde antes del corte Rodolfo Chávez nos estaba explicando cómo surgió este movimiento que tiene más de 9 años y que ha tenido grandes éxitos por la organización de diferentes campesinos en el municipio de Acapulco, que no han permitido la construcción de esta presa, que se plantea como una devastación total para la zona. Ahora queremos hacer una pequeña entrevista con Andrea Cherami. Él es abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y queremos preguntarle ¿cuáles serían estas grandes implicaciones que tendría en términos ambientales la construcción de un megaproyecto de estas dimensiones? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo Gracias, estás? bien. Mira, la Parota es un megaproyecto de represa que tiene diferentes implicaciones ambientales. En general, esos megaproyectos de represa no son sustentables, porque son demasiado grandes por el tipo de producción de energía que hacen y tienen una vida alrededor de entre 20 y 30 años, y para llenarse se prevé generalmente entre 18 y 20 años para que llegue a la capacidad llena. Entonces la vida media de la presa es muy bajo por la inversión que se tiene para poder construir ese tipo de megaproyectos. Además tienen un impacto también sobre el cambio climático, por cuanto producen energía que se considera, digamos, limpias. Cada vez que se hacen o se planean ese tipo de proyectos, se deben evaluar todos los impactos ambientales. Y en ese sentido, las megarepresas tienen un fuerte impacto sobre el cambio climático, porque se generan vapores con la luz solar y la grande cantidad de agua refleja y aumenta, digamos, las condiciones para que se dé el cambio climático. En ese sentido, nosotros en el SEMDA siempre aconsejamos, asesoramos la construcción de pequeñas represas para las comunidades, sobre todo. Eso para tener, digamos, un enfoque un poquito más local en la producción de energía y para tener menos impactos ambientales, además de los impactos sociales que explicó, como en el caso de la Parota, Rodolfo, que se han dado en la zona. También hay que decir que el proyecto de la Parota está construido en una zona que tiene un alto riesgo sísmico. Entonces ese factor hace que el proyecto deba tener mayores costos de producción y costos de construcción para poder atender a ese problema, y siempre está en una zona de alto riesgo. Entonces no es aconsejable, evidentemente, poner ese tipo de grandes megaproyectos con esa cantidad, sobre todo de agua, en una zona sísmica que en caso de un temblor pudiera provocar el rompimiento de la presa, y con eso la afectación al medio ambiente y a la población. Los gobiernos, antes de hacer este tipo de proyectos, tienen que hacer grandes estudios de impacto ambiental, o se supone que están obligados por ley a hacerlos. ¿Por qué, si se supone que están haciendo estos estudios, terminan cayendo y proponiendo de todas maneras megaproyectos de este tipo que terminan siendo totalmente insustentables? Porque desafortunadamente muchas veces los estudios responden a exigencias de otros tipos. No es un verdadero estudio de manera, digamos, autónoma desde el punto de vista ambiental, sino que se trata de justificar ambientalmente lo que sirve desde el punto de vista económico. Y en ese sentido, muchos estudios de impacto ambiental de los megaproyectos son hechos con poca información, son hechos de manera blanda, de manera no atenta a determinado tipo de observaciones que también hacen a otro tipo de institutos, casi se descalifican. Entonces, en ese sentido, la autoridad ambiental tendría la obligación de revisar la información que le pone el promovente, ir al campo a ver cómo es, digamos, el ecosistema en la zona, cómo vive la gente, y verificando esa información, tratar de poner todas las medidas adecuadas y necesarias para que se tenga un menor impacto ambiental. ¿Por qué aseguras que las presas, porque hay presas en todo el mundo, ¿no? Y hay presas de grandes dimensiones que normalmente los gobiernos tratan de presumir como grandes logros gubernamentales, se vuelven hasta atractivos turísticos, ¿no? ¿Por qué hay esta lógica de que no son sustentables? ¿Cómo podemos comprobar? ¿Cuáles serían las principales razones por las cuales podemos decir que una presa de estas dimensiones
es un proyecto insustentable? En primer lugar, hay que decir que esas megapresas son proyectos o ideas de proyectos de hace muchas décadas que se han empezado a construir alrededor del mundo. Y ahorita la tendencia no es la de construcción de presas para la producción de energía, sino que de utilizar otro tipo de medidas que pueden siempre producir ese tipo de energía limpia. Eso por la razón de los costos que se han visto en la construcción de la represa. Como les decía, el gran tamaño de la presa hace que existen diferentes impactos ambientales a completamente todo el ecosistema, porque se cambia el ecosistema del río, se cambia el ecosistema de la zona, se cambia el ecosistema arriba y abajo. Entonces se modifica ambientalmente toda la zona. Y eso frente a una producción de energía que generalmente son pocos años y es una grande producción de energía que tampoco se puede, digamos que está enfocada en una determinada zona. Entonces no tiene ese gran impacto que se debería pensar con ese megaproyecto. Y todos los impactos que comentaba sobre el cambio climático, eso nos hace pensar cómo esas represas no son ambientalmente sustentables. Como les decía, nosotros en varios estudios que hemos visto a nivel internacional siempre aconsejan la construcción de pequeñas represas. Eso también para tener un enfoque local en la producción de energía, que es algo que falta en toda la política energética mexicana y mundial. ¿Cuál ha sido el aporte que tú piensas que han podido hacer ustedes desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental para la lucha de este movimiento, para el proceso de este movimiento? En el Centro Mexicano de Derecho Ambiental nos hemos acercado a esa lucha bajo la solicitud de las comunidades de poder, digamos, apoyar en todo ese trabajo que ellos querían realizar, y nosotros nos hemos enfocado a la parte ambiental. Hemos hecho un juicio de nulidad en contra de la evaluación de impacto ambiental, lo cual duró más de 5 años. Eso nos hace pensar de la velocidad de los juicios administrativos en el país y de la necesidad de mejorar, digamos, ese tipo de juicio. El juicio de nulidad es un juicio muy técnico en la cual se combate la nulidad del acto administrativo, en este caso de la evaluación de impacto ambiental. Desafortunadamente la resolución fue negativa en ese tribunal de nulidad, a pesar de las diferentes informaciones que están aportadas de varios estudios hechos a nivel local y también a nivel internacional sobre el caso. Hay que decir que la presa todavía no se ha construido. Hay varias tendencias a nivel internacional que nos hablan de cómo después de un cierto periodo debes rehacer el estudio de evaluación de impacto ambiental, porque han cambiado las situaciones ambientales, han cambiado las situaciones sociales, entonces es necesario, puede ser que haya otras técnicas de construcción que pueden ser más sostenibles, entonces es necesario actualizar el estudio de impacto ambiental. En el caso de la Parrota también, porque son tantos años que si se quiere construir es necesario replantear nuevamente el estudio de impacto ambiental. No se pudiera construir bajo las condicionantes explicitada en esa primera autorización de impacto ambiental que fue hace muchos años. Desde el punto de vista jurídico del proceso ambiental, ¿qué perspectivas tú puedes ver que quedan a esta lucha? ¿Qué más se puede hacer? Hay varias cuestiones que se pueden realizar. Como decía Rodolfo, el proyecto no tiene la autorización de cambio de uso de suelo, no tiene el consentimiento, ni ha sido consultado ni informado con las comunidades. Entonces, primero habría que realizar ese tipo de trámites y después se pudiera, digamos, realizar nuevamente un estudio de evaluación de impacto ambiental de la zona, y en ese caso habría que hacerlo de la manera más adecuada, científica, eficiente. Desde el punto de vista de la lucha se puede combatir y se puede participar en el mismo estudio de evaluación de impacto ambiental, aportando elementos, aportando informaciones, y en caso de no estar conformes con la resolución, de recurrirlo a través de un juicio administrativo o a través de un juicio de garantías como es el juicio de amparo. Es muy común en este tipo de procesos que se suele presentar a los movimientos sociales que se oponen a megaproyectos como movimientos que se oponen al desarrollo. ¿Qué es lo que podríamos entender que en realidad, porque esto no es verdad, digamos? ¿Por qué podemos decir que esto es nada más una manera de desprestigiar a los movimientos?
porque habría que preguntarse qué tipo de desarrollo queremos. Y en ese sentido, si queremos un desarrollo sostenible, un desarrollo que vele por la parte económica, por la parte ambiental y por la parte social, muchas veces esos movimientos se oponen al desarrollo que no tiene esos criterios de sustentabilidad. Muchas veces el desarrollo que se está planteando, los proyectos de desarrollo son proyectos que están bajo una lógica económica y política centralista de otro tipo, no tiene, digamos, no responde a las necesidades de la comunidad, no tiene como objetivo resolver los problemas y las necesidades que tiene la comunidad. Por eso muchas comunidades se oponen a determinados proyectos, porque no le han preguntado, no le han informado, no le han preguntado qué necesidades tienen para resolverlo. Existen en el país diferentes casos en ese sentido, también bastante como paradigmático. Por ejemplo, en Oaxaca construyeron un parque eólico en una comunidad y la gente de la comunidad no tiene energía eléctrica. Entonces, paradójico en la construcción del desarrollo, exactamente. Entonces el punto es qué desarrollo queremos, y esos movimientos muchas veces le apuntan al desarrollo sostenible, que es lo que también como organización estamos promoviendo. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Andrea va a tenerse que retirar en este momento porque tiene otra reunión muy urgente donde está trabajando otro tema importante, que es el mecanismo de protección a defensores para tratar de evitar que todas estas luchas sean criminalizadas y perseguidas en el país, o tener al menos una herramienta más para poder responder a esto. En otra ocasión tendremos la oportunidad de poder analizar también este proceso y ojalá pudieras acompañarnos, Andrea. Muchas gracias. Mientras tanto, te damos muchas las gracias por poder haber estado aquí y continuaremos después de una pequeña pausa comercial. Regresaremos con Rodolfo y con Silvia para que sigan a hablarnos de este proceso tan importante. Muchas gracias. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Lulia Altino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? Rompeviento. Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decir qué cosa de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Sí. Rompeviento sería... como un tipo de avión.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos esta noche hablando del tema de del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la presa La Parota, y para ello nos está acompañando Rodolfo Chávez. Antes de nuestro corte pudimos hablar con Andrea Cherami, quien nos explicó todas las implicaciones ambientales que tenía este megaproyecto y que suelen tener estos megaproyectos de presas en todo el mundo, y por qué son proyectos insustentables, sumamente dañinos, no solamente para el ambiente, sino para las diferentes comunidades. Ahora vamos a regresar con Rodolfo, quien nos va a platicar un poco qué piensa o cómo han vivido este impacto ambiental o estas discusiones sobre el impacto ambiental desde el movimiento mismo, que ha ido desarrollando diferentes explicaciones de por qué es importante oponerse a este megaproyecto. Por favor, Rodolfo, platícanos qué piensas de esto que Andrea nos estuvo platicando. Bien, él especificó muy claramente la participación de SEMDA como abogados nuestros, abogados ambientales, en el asunto de impacto ambiental. Bien, la Comisión Federal de Electricidad supimos, porque algún amigo nos dijo que ya la Comisión Federal de Electricidad había enviado a la Semarnat a la manifestación de impacto para que fuera aprobada por ellos. Lo hubieran hecho como lo hacen siempre, o sea, en secreto, sin que nadie sepa cuál es la manifestación, si hicieron algo, si no lo hicieron, ¿no? A un amigo nuestro nos dijo, lo vio por internet, dice, ya metió la CFE a Semarnat la manifestación de impacto. Dijimos, ¿qué podemos hacer? Ahí fue nuestra participación, nuestra relación con SEMDA. Entonces ya le dijimos a SEMDA, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Dice, exijan algo que lo deben hacer, de hecho, pero exijan una ¿cómo le llamaban eso? Una consulta popular. Una consulta amplia, una consulta popular. Entonces lo hicimos y se hizo en el Centro de Convenciones de Acapulco. La Semarnat pagó eso junto con la CFE, y allí en eso hicimos, llevamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a abogados, a ambientalistas, a geólogos, a una serie de gentes, y le demostramos a la Comisión Federal de Electricidad que era falso mucho de lo que ellos dijeron en la manifestación de impacto, y que la gente también fue y dijo, no es posible que ustedes digan que no hay desarrollo, aquí tienen unas sandías de este tamaño y unos plátanos también de este otro tamaño, este es lo que se produce en el lugar, no pueden ustedes decir que allí esa tierra no produce nada. Entonces allí demostramos algo, o sea, ellos dicen que estamos en contra del desarrollo, nosotros decimos desarrollo, como dijo Andrea, desarrollo ¿para qué? Pero además decimos desarrollo ¿para quién? Esa es una cuestión fundamental que decimos nosotros. Nosotros priorizamos, y esto que quede muy claro, el aspecto social del aspecto ambiental. Que si se destroza la tierra, pues sí, pésimo, pero que no se destroce la gente. Esa es una cuestión fundamental para nosotros. Segunda cuestión, o sea, primero, claro, desarrollo ¿para quién y para qué? Segundo, o sea, desarrollo ¿de qué manera? O sea, ¿para qué hacen las manifestaciones de impacto si ya tienen una visión? ¿Y cuál es la visión en este caso? Generar un gigantesco mercado de energía, y eso lo vimos porque La Parota está dentro de lo que fue el Plan Puebla-Panamá, que ahora se llama Proyecto Mesoamérica, y allí lo que vimos claramente era que se busca con estas presas y con todo lo que está haciendo la CFE en México, crear un gigantesco mercado de energía eléctrica. Y ese gigantesco mercado contempla desde La Parota y desde Nayarit hasta Panamá, o sea, el Plan Puebla-Panamá, y ahora hasta Colombia, queriendo hacer 300 o más presas en todo ese corredor, y buscando ¿qué? Primero la apropiación del agua, la apropiación de los bienes naturales, y desde luego la generación de un gigantesco mercado de energía eléctrica. ¿Para qué? Para nuestros pueblos, para El Salvador, para Costa Rica. Costa Rica tiene cubierto casi el 100% de la electrificación del país. No, es para que ese mercado llevarlo al sistema de interconexión energética entre México y Panamá, y ¿qué? Pues llevar todo a la línea mexicana. ¿Para qué? Para llevarlo o a Estados Unidos o a las grandes empresas transnacionales en Mesoamérica y vender la energía. O sea, ¿y qué hace la Semarnat?
La Semarnat, nosotros claramente decimos, la Semarnat es un agente de ventas de los bienes del país. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Por qué? Por lo que dice Andrea, bueno, es que no le están haciendo bien. No le están haciendo bien porque no lo quieren hacer bien. Nosotros lo que hicimos fue demostrar en ese gran evento que hubo allá en el centro de convenciones, demostrar que no había un estudio sísmico, siendo que Acapulco es la zona sísmica por excelencia en el país. No había un estudio isotópico, o sea, no se sabía para dónde se iba, no había un estudio de las piedras y de las rocas y de las tierras, y no se sabía para dónde se iba a ir el agua que se sumiera dentro de la presa. O sea, no había el estudio que dijera, bueno, el agua y toda la cuestión que vaya al fondo del río, de lo que quedara del río en ese momento, afectaría, nosotros decimos, afectaría a todo Acapulco. ¿Por qué? Porque los pozos que alimentan a todo Acapulco están allí en nuestras tierras. Están precisamente en Aguacaliente y en Salsipuedes. Allí están los pozos. ¿Qué pasaría cuando cierren la cortina, o la cerraran, que no la van a cerrar nunca, cerraran la cortina o el río para llenar la presa? Los años que dure, pues los pozos que están abajo del río ahora pues se secarían y Acapulco no tendría agua. O sea, eso le importa muy poco o nada a la Comisión Federal de Electricidad y al gobierno mexicano. Por eso decimos que la Semarnat es un agente de ventas. ¿Por qué? Porque expide al mejor postor y al que paga más las manifestaciones de impacto y las vende y las entrega. No solo de los ríos, no solo de las presas, de los manglares, de las costas, de todo eso. O sea, nosotros estamos viendo que ya están las grandes empresas hoteleras, las grandes empresas de minas, las grandes empresas de presas, las grandes empresas de todos tienen manifestaciones de impacto aprobadas por la Semarnat. Entonces, esa es una cuestión verdaderamente aberrante y nosotros es de las cosas que hemos demostrado. Entre los triunfos que tenemos es haber demostrado las mentiras que dice el gobierno mexicano relacionadas con el impacto, relacionadas con las afectaciones a las gentes, relacionadas con los permisos. O sea, miente siempre, o sea, va contra sus propias leyes. ¿Por qué se metió a hacer los trabajos que hizo de enero a julio de 2003 en La Parota, como lo hacen en todos lados, sin permiso? ¿Por qué? Pues porque le importan muy poco las leyes. Tiene la obligación de tener esos permisos, los permisos de impacto, los permisos de la reforma agraria, pues resulta que les importa muy poco. Y lo que me preguntabas anteriormente era cuáles eran los triunfos, pues, entre otros los triunfos. Antes de pasar a eso, Rodolfo. A ver, dime. Antes de pasar a eso, estas implicaciones ambientales se enmarcan dentro de una perspectiva mucho más amplia de derechos económicos, sociales y culturales. Desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, donde Silvia es una experta, ¿cuál ha sido la perspectiva por la cual se ha podido analizar las implicaciones que tendría este megaproyecto sobre los derechos económicos, sociales y culturales, lo que se llama los DESC, que ustedes han podido analizar desde el espacio DESC y la Coalición Internacional para el Hábitat? Sí, bueno, nosotros tenemos contacto con el CECOP desde sus inicios, incluso no se llamaba todavía CECOP, había un movimiento embrional, digamos, que luego se conformó en el CECOP, y lo primero que vimos, el movimiento en ese momento se nos acercó para decirnos que querían efectivamente denunciar lo que estaba sucediendo desde la óptica de los derechos. Y seguramente notamos, como ya se mencionó, una serie de violaciones referentes sobre todo al derecho a la información, participación y consulta. Pero además, enfocándonos específicamente en los derechos económicos, sociales y culturales, vimos que de construirse la presa, cosa que esperamos que nunca suceda, se violaría el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, una serie de derechos que hoy las comunidades tienen, digamos, parcialmente resueltos, porque obviamente la situación en las comunidades es complicada también, y esto porque el Estado ha abandonado históricamente también esta zona.
Entonces, digamos que hoy pueden satisfacer las necesidades gracias al río, gracias a la tierra, gracias a la agricultura. Entonces, tienen una buena alimentación, tienen una serie de situaciones resueltas. De construirse la presa, nosotros sabemos por experiencias a nivel internacional, latinoamericano e incluso mexicano, que en la mayoría de las situaciones lo que sucede es que las comunidades se empobrecen, empeoran su situación en relación a la que vivían anteriormente. Por lo tanto, nosotros analizamos que de construirse la presa, también en el caso de La Parota, de las múltiples comunidades que están organizadas en este movimiento, la situación que viven podría efectivamente empeorar. En un breve análisis sobre México se puede notar que todavía las presas construidas hace más de 40 años, como el caso de Cerro de Oro en Oaxaca, no ha recibido todavía indemnización, o sea, las comunidades afectadas no han recibido indemnizaciones adecuadas, no tienen casas, digamos, que tengan una calidad que pueda responder a lo que es el derecho a la vivienda, no tienen una satisfacción de sus necesidades alimentarias porque las tierras que le han entregado son tierras que no son útiles para la agricultura. Lo mismo ha pasado en el caso de La Venta, que está muy cerca de donde se pretende construir La Parota. Entonces hay una situación muy grave en el país con las presas construidas en los años pasados. Por lo tanto, uno se pregunta por qué no se resuelven estas situaciones en vez de seguir impulsando o intentando impulsar proyectos con todas las características que ya se han expresado. Entonces, el espacio DESC ha iniciado una, digamos, una cooperación, colaboración con el movimiento para efectivamente denunciar a nivel internacional las distintas violaciones a derechos humanos, sobre todo a derechos económicos, sociales y culturales que se estaban dando, y podemos seguir quizás con más detalles después, pero seguramente nos enfocamos también en la violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es un derecho muy relevante. ¿Qué quieren los pueblos? ¿Qué tipo de desarrollo? Ya como se estaba diciendo, ¿qué pretenden hacer sobre su tierra? ¿Cómo quieren vivir? ¿Cuál es el tipo de vida que quieren? ¿No? Esto es el enfoque del que empezamos con la denuncia frente al Comité DESC de la ONU. Este parece ser como un punto central que nos pone ahora sí que en la mira, pues la perspectiva de los pueblos frente a la perspectiva de desarrollo que se trata de impulsar frente a las empresas, ¿no? Así es. Esto es algo que quisiera que pudiéramos analizar con mucho más detalle. Al regresar vamos a tener otra breve pausa comercial y vamos a poder seguir analizando junto con Rodolfo y Silvia todo lo que está implicando una lucha de este tamaño, que se opone no solamente a una sola presa, sino a un modelo como tal de desarrollo. Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.
Y no se vale engancharse en la agenda electoral sin haber parado la guerra y el modelo económico que nos está devastando. ¿Cómo vamos a parar la guerra? ¿Qué está pasando en México? Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de nuevo de regreso en este programa de Serapaz en Rompeviento TV, dedicado en esta ocasión al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. Antes de nuestro corte estábamos hablando de estas grandes implicaciones en términos de derechos económicos, sociales y culturales que tienen estos megaproyectos y en específico cómo se enfrentan a toda una visión diferente de desarrollo. Para eso Silvia nos estaba explicando en qué implica esta visión de desarrollo y cuáles son estas grandes implicaciones en Desca que estamos viendo en el caso específico de la lucha del SECOP. Silvia, por favor, síguenos explicando qué es lo que... Sí, decíamos que cuando el SECOP se nos acercó, el espacio DESC se fue a la comunidad, conoció la situación, notó efectivamente una serie de violaciones, pudo confirmar una serie de violaciones que ya se habían dado y en coordinación con el movimiento decidimos denunciar a nivel internacional sobre todo el tema en este momento de la violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos que está previsto en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta denuncia se hizo frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Rodolfo fue apoyado para ir directamente a Ginebra a denunciar la situación que estaba viviendo el SECOP y toda la zona afectada por este megaproyecto y logramos en el 2006 un documento muy interesante por parte del comité que no solo analizó este caso, sino la situación de los derechos en México, y el comité emitió una recomendación específica, la primera que ha emitido en relación a un movimiento. Normalmente el comité es muy general en sus recomendaciones, diciendo efectivamente que se estaba violando la autodeterminación de los pueblos en el caso de la presa La Parota y recomendando al Estado de hacer las cosas de otra manera y de no seguir violando derechos. Eso fue una victoria importante, seguramente que apuntaló el movimiento. La organización, como decía Rodolfo, es lo fundamental, pero creemos que sí ayudó este tipo de recomendaciones y esta denuncia a nivel internacional. Se logró además la visita de dos relatores especiales de ONU, uno de Derecho a la Vivienda, otro de Derecho de Pueblos Indígenas, que fueron a la zona y igual constataron una serie de violaciones que se estaban dando después de varios años en el que se estaba intentando impulsar el proyecto y emitieron un informe que ustedes pueden encontrar en internet, es muy fácil. Yo creo que valdría la pena que el público lo conociera porque los relatores están en este informe detallando todo lo que ha sucedido, cómo se ha dado la lucha, qué ha hecho el Estado, por qué sostienen que se están violando derechos y qué recomendaciones hacen. Después de mucho tiempo, desafortunadamente, estas recomendaciones todavía no han sido cumplidas por el Estado, así como, digamos, no se ha respetado la decisión final del Tribunal Latinoamericano del Agua, que es una instancia ética que ha conocido el caso y ha pedido la cancelación del proyecto. Entonces, digamos, a nivel de derechos humanos, en todos estos años, las organizaciones, no solo nosotras, ha habido una importante participación del Centro Tlachinolan, que ha llevado la parte agraria, con grandes victorias de las que seguramente nos hablará ahora Rodolfo. Digamos que todas las organizaciones hemos seguido subrayando la violación a derechos, pidiendo que se pararan esas violaciones e incluso las instancias internacionales recomendando de forma muy clara qué hay que hacer. Con efectivamente unas reflexiones sobre la situación de las presas en el mundo y por qué no es una alternativa, aun cuando desde el punto de vista del sistema económico que nos rige no hay nada más barato. Y eso es gran problema, este es el verdadero problema. No hay nada más barato que una presa para satisfacer la supuesta demanda de energía. ¿Por qué supuesta? Porque México tiene un superávit energético, entonces tampoco, como decía Rodolfo, es claro que esta energía vendría a beneficiar el país. De todas maneras, para concluir este punto, quisiera decir que desde las organizaciones, desde el espacio DESC, nuestro mensaje sería:
la presa tiene que cancelarse. ¿Por qué tiene que cancelarse? Y en esto obviamente apoyamos el movimiento que lo está diciendo desde hace mucho tiempo. Simplemente porque nadie puede seguir viviendo después de 9 años bajo una situación de presión, de inseguridad en relación a su futuro. Estas comunidades están luchando de una manera muy firme desde tantos años que ya deberían ser dejadas en paz, nosotros consideramos. Tienen que poder regresar a sus actividades diarias, tienen que poder regresar a vivir tranquilos en sus tierras, como ha dicho Rodolfo, y no tienen por qué seguir en una situación de tensión sin saber qué sucederá mañana, a quién se le ocurrirá una vez más revivir, digamos, el proyecto de alguna manera que en ese momento está, digamos, parado como se estaba diciendo, ¿no? Entonces, esto es un poco el mensaje de las organizaciones en apoyo al movimiento. La presa se tiene que cancelar porque ya se ha demostrado bajo muchísimos puntos de vista, el ambiental, el de derechos humanos, el agrario, entonces en una palabra el social y el ambiental, que la presa no se puede hacer, que se han violado una serie de derechos, que se han violado una serie de normas en relación con el derecho agrario y que sobre todo estas comunidades merecen regresar a vivir tranquilas en sus tierras como han hecho desde tiempos ancestrales. Sí, se ha demostrado hasta ahora sí que por instancias internacionales de la ONU y autoridades importantes del tema, tanto en derechos humanos como en términos ambientales, se ha demostrado lo mal que se ha manejado el proceso, porque es esta insistencia de seguir queriendo construir una presa en estas comunidades y afectar a tanta gente. Bueno, ¿pueden contestar ambos? Bien. El asunto es, bueno, lo que dice Silvia, lo que dijo Andrea, lo que dices tú, efectivamente nos lleva a una definición. La definición la tomamos desde el principio. Hay 2 principios centrales en el movimiento en contra de la parota. Primera, decisión, la presa no se hace. Decisión, y eso nos ha movido. Segundo, la tierra no se vende, y eso nos ha movido. No hay otra cosa que sea la definición central, y eso tiene que tener un movimiento. O sea, un movimiento puede ser triunfante si tiene muy claro qué es lo que quiere, y si tiene claro, en el caso de la presa no se hace, y la tierra no se vende, tiene muy claro, como en el caso del SECOP, que no estamos por mejor precio de las tierras, que no estamos porque hagan otro estudio de impacto ambiental o 3 estudios de impacto ambiental, que no estamos porque digan que la Semarnat o la reforma agraria ya dijeron que se puede hacer, ni estamos por creyéndonos que necesita efectivamente, como dice Silvia, que necesita el país más energía eléctrica, cuando hay 48% de capacidad instalada de energía eléctrica de reserva. Y a nivel internacional no es más de 17% lo que se requiere de reserva para alguna contingencia en un país, y menos en la zona sur-sureste, en donde rebasa el 110% la capacidad de generación instalada. O sea, y como dijo alguien, tú, Andrea, no tienen las gentes de Chiapas o de Oaxaca luz eléctrica cuando las presas aquellas de Malpaso, de La Angostura, de Chicoacén están allí. Eso es una mentira, y nosotros decimos, o sea, que el gobierno miente en muchos de los casos. ¿Qué hicimos nosotros con relación a la cuestión de derechos ambientales, económicos ambientales o derechos agrarios? Pusimos al gobierno contra la pared de sus propias leyes. O sea, nosotros decimos, sabemos cómo se las gastan en los tribunales. Aún así, metimos para respaldo de nuestro movimiento de resistencia, para respaldo metimos juicios en distintos niveles. Desde luego fuimos a Ginebra, estuvieron con nosotros los relatores, fuimos incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con SEMDA también, y con Tlachinolan. Tlachinolan son nuestros abogados, Centro de Derechos Humanos Tlachinolan de la Montaña, de Guerrero, y con ellos además, lo que faltaría por decir y para cerrar, es los triunfos que hemos obtenido a nivel de la ley agraria. Dijimos, ellos no consultaron cuando vieron por todo lo que hicimos en la ONU, por todo lo que hicimos y por lo que la ONU le dijo al gobierno mexicano, dijeron, pues hagamos consultas. ¿Y cuáles, decía yo hace un rato, en qué términos hacen la consulta? Hicieron asambleas agrarias. Eso no es una consulta. ¿Por qué? Porque en una asamblea agraria, como en el caso de Cacahuatepec, que son bienes comunales muy grandes,
que tiene 43.000 habitantes, son 7.200 que están en el padrón. Y nada más los que están en el padrón, que además con asambleas fraudulentas, trataron de decir que ya eso era una consulta. Pero fueron tan fraudulentas, o sea, no hicieron una convocatoria como se debe, no pasaron lista, no hicieron asamblea. De hecho, una asamblea de 7.200 comuneros tienen cuando menos que pasar lista en 2 horas, ¿no? En 20 minutos terminó la asamblea, todas. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Los denunciamos ante el Tribunal Agrario, exigimos la nulidad de esas asambleas y el Tribunal Agrario hasta la fecha ya declaró nulas todas las asambleas que hizo, tanto en los bienes comunales como en los ejidos de Los Guajes, Los Arroyos y La Palma. Fueron declaradas nulas y acabamos de ganar hace unos meses una última en donde ya no el Tribunal Unitario Agrario, sino el Tribunal de Circuito, que ya es un nivel superior, en donde ellos habían puesto un amparo, o sea, y nosotros allí también el Tribunal de Circuito dijo, no es válida la asamblea que ya había determinado, la última, la sexta, había determinado el Tribunal Agrario Unitario que era nula. Entonces, esto nos lleva a cerrar en 2 cosas. El día 28, sábado 28 de este mes de julio, se cumplen 9 años de nuestro movimiento. Ese día nosotros ya dimos a conocer y daremos a conocer más ampliamente los triunfos. Primero es posible detener un proyecto si la gente lo quiere y lo pide y determina que ella tiene la definición total y las decisiones del propio pueblo. Las decisiones del pueblo tienen que ir sobre las decisiones de quien sea, gobiernos transnacionales o quien sea. Primer lugar. Segundo lugar, tiene que ser con organización y con unidad. Tercero, hay que ir a todas las instancias y con todas las organizaciones para que las organizaciones con su solidaridad estén en relación con nosotros. Cuarto, es necesario que tengamos una visión general. O sea, no podemos irnos con una visión local para llevar a cabo una lucha que en el caso de La Parota es una lucha contra un megaproyecto y el megaproyecto tienen que ver allí las instancias internacionales y los gobiernos como el mexicano que se encargan de entregar el país para el extranjero. Como hemos visto, esta ha sido una lucha importantísima en el proceso nacional y de resistencia frente a estos megaproyectos. Creemos que hay que seguir poniendo el ojo en La Parota, seguir poniendo atención a estas luchas que van marcando camino en movimientos cada vez más organizados que se resisten y que tratan de impulsar una forma diferente de desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias Rodolfo, gracias Silvia y gracias a ustedes por haber estado con nosotros y esperamos verlos en una emisión más de este programa de Serapaz en Rompeviento TV.